Hola, buenos días, bienvenidos un mes más al webinar de Heart in Iberia. Yo soy Vicente Vázquez y os invito a que me acompañéis al webinar de septiembre, donde tenemos las secciones habituales, donde hablaremos de novedades, soluciones, aplicaciones y todas aquellas cosas que puedan ser de vuestro interés. Sin más, damos paso al sumario de los contenidos de hoy. La primera novedad de hoy hace relación a un conjunto basado en una base y una capota para aplicaciones transpanel. Esto significa que tenemos un conjunto que puede permitir atravesar un panel, un chasis, entrando con una manguera y saliendo con una manguera. Y durante toda esta entrada y salida manteniendo un nivel de estanqueidad muy elevado. En este caso estaríamos hablando de una IP69K. Este conjunto está pensado para ambientes muy agresivos, de hecho tiene el mismo acabado anticorrosivo que tienen las capotas y bases Hanem. Sin embargo, aquí la terminación no es un enclavamiento metálico como tienen las Hanem, sino que aquí el enclavamiento se hace por tornillo. Aparte, es un conjunto que tiene muy buenas prestaciones MC contra interferencias electromagnéticas y que de momento tenemos en un tamaño 6B, lo que implica que es compatible con todos los aislantes de tamaño 6B y que se le puede incluir dos módulos simples de la gama Han modular o un módulo doble. Hasta ahora teníamos otras soluciones transpanel, en ellas podíamos encontrar soluciones para un tamaño Han 3A, también con envolventes de la gama Han Yellock y también con la gama HPR. A nivel de prestaciones, el nuevo conjunto llamado Han 6HP es un conjunto con prestaciones muy parecidas a las prestaciones elevadas que tiene un HPR, pero tiene una ventaja muy importante y es que tiene un tamaño muy compacto. Este tamaño permite colocar en aplicaciones donde hasta ahora un HPR se desestimaba por ocupar demasiado espacio. La razón es que el HPR, que está pensado para recibir golpes y para ser un conector muy robusto, tiene un espacio alrededor del aislante que favorece que pueda aguantar estos golpes, mientras que el 6HP, el conjunto Han 6HP, tiene un tamaño mucho más reducido debido a que tiene las mismas dimensiones que tendría, por ejemplo, un conector estándar 6B o un Han 6M. Antes comentábamos de que tenía muy buen comportamiento contra interferencias electromagnéticas y esto es debido a que para la entrada del prensa MC hay un pedímetro alrededor de la rosca que es completamente metálico. Pero no solo eso, sino que cuando va a realizar la conexión de la base con la capota lleva una junta tórica similar a la que llevan los conjuntos EMC, de tal manera que cuando realiza la conexión hace una jaula de Faraday y evita que todas las interferencias electromagnéticas puedan afectar al conector que hay en el interior. Este conector en un principio se desarrolló para una aplicación de ferrocarril, una aplicación en los buoys, para recolectar un sensor colocado en esa parte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier conector que tenga que estar en un buoy necesita cumplir una serie de normas contra choques y vibraciones. En este caso, este conector cumple la categoría 3 de la norma 61373, que es una de las categorías más restrictivas que podemos encontrar para este tipo de aplicación, con lo cual nos encontramos con un conector con muy buen comportamiento contra choque y vibraciones, con una IP muy elevada, IP69K, y con un tamaño muy compacto, lo que lo hace un conector muy interesante para todo tipo de aplicaciones.
La segunda novedad que vamos a tratar hoy es una ampliación de gama, en este caso de la gama Haneco, que son estos conectores con capotas y bases termoplásticas, pero que aún así son muy robustas porque tienen un 25% de fibra de vidrio, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde un conector o un conjunto de plástico estándar no podría llegar. En este caso se trata de una capota especial para el tamaño 10B, que es una capota mucho más elevada, como la que podemos ver aquí. Es de una construcción muy alta, lo que facilita todo lo que sería la densidad de cables en su interior. Al tener mucho más espacio podemos llegar a colocar módulos de la gama HAM modular más alargados y también podríamos colocar mucha más densidad de cable. Aparte, para poder facilitar, la métrica que lleva es una métrica 40. Normalmente hasta ahora lo que teníamos son métrica 32, pero como este conector está pensado para tener grandes densidades de cable, también se ha aumentado la salida. Así que ahora este llega hasta una métrica 40. Al igual que los demás componentes de la gama Haneco, es posible solicitarlo tanto con prensas topas como sin prensas topas. Hay una referencia diferente para cada uno de ellos. En la aplicación de hoy vamos a hablar de cómo realizar lecturas de corriente en microredes eléctricas. Antes de nada vamos a definir lo que es una microred eléctrica y para ello tenemos este diagrama de aquí. A la izquierda podemos ver lo que sería una red convencional donde tenemos los generadores de energía, ya sea una huerta solar, unos molinos, unos aerogeneradores, etcétera, etcétera. Toda esta energía luego se tiene que transmitir, transportar y luego distribuir, que puede ir pues tanto a oficinas como a una casa o por ejemplo a una fábrica, ¿vale? Esto es lo que nos encontramos normalmente en una red convencional. Cuando hablamos de microredes eléctricas estamos hablando de un sistema muy parecido pero a un nivel, un entorno mucho más pequeño. Es decir, tenemos una pequeña isla en el que también tenemos nuestros dispositivos que se encargan de generar energía, ya sea un panel solar, y luego también tenemos los elementos con los cuales consumimos esta energía, ¿vale? La idea, en un principio, es que si tenemos muchas microredes eléctricas que pueden estar conectadas a una red convencional, todas estas podemos tener un sistema de recopilación, de adquisición de energía, de generación de energía mucho más distribuida, con lo cual muchas microredes nos pueden llegar a dar una red eléctrica de dimensiones más considerables. Claro, estas microredes, cuando están conectadas a la red convencional, pueden estar suministrando energía a la propia red o consumiendo energía de la red, con lo cual nos interesa saber la energía que pasa en esa unión. Normalmente suele haber un switch o más bien un cuadro que se encarga de hacer de switch entre la red convencional y la microred, y ahí es donde tendríamos que realizar las lecturas. Para ello, Harting dispone de varios sensores de corriente. Sensores de corriente que pueden ir en equipos embarrados dentro de un cuadro, como puede ser este de aquí, en el cual nosotros podemos realizar las lecturas para saber qué valor de energía estamos consumiendo o estamos suministrando a la red convencional. En este caso hay que tener en cuenta de que necesitamos que sean sensores muy precisos, con lo cual lo que utilizamos son sensores de bucle compensatorio. Harting dispone de dos tipos de sensores de corriente, los tiene de bucle abierto y los tiene de bucle cerrado compensatorio. El bucle cerrado compensatorio da la salida en intensidad y es mucho más preciso que los de bucle abierto, que en el caso de Harting la salida la da por tensión. Si miramos los elementos que tenemos dentro de cada una de las gamas, veremos que, por ejemplo, para bucles cerrados tenemos sensores de las gamas HCS y HCSR, que es el de color negro que tenemos aquí. Es un sensor pensado para ferrocarril, por eso la R Railway. Y por el otro lado tenemos los sensores para bucle abierto, que también están pensados, por ejemplo, para colocarse en equipos embarrados. Son sensores de las gamas HCSE y HCSM, ¿vale?
Hay que comentar de que todos estos sensores no están pensados únicamente para la aplicación que estamos comentando, sino que aparte de otras aplicaciones de energía, también se pueden llegar a utilizar para aplicaciones en transporte, como el que habíamos visto antes, dedicado exclusivamente para ferrocarril, el HCSR, o también se pueden utilizar para maquinaria, en cualquier sitio donde haya que realizar medidas de intensidad a, por ejemplo, determinados motores, debido a la potencia que pueden llegar a tener, como pueden ser elevadores, ascensores u otros equipos. Para ello, Harting dispone de varios sensores, cada uno pensado para una solución determinada. Una de las terminaciones más importantes dentro de nuestro sector es la terminación de engaste. La terminación de engaste se ha ganado el privilegio de ser la terminación más fiable y precisa que podemos encontrarnos dentro de nuestro mercado, frente a otros tipos de terminaciones como puede ser la terminación de tornillo o la terminación de soldadura. La principal ventaja respecto a este tipo de terminaciones es que la terminación de engaste, aparte de tener muy buena conectividad debido a que tiene una menor resistencia de carga que las otras dos, es muy fácil de replicar debido a las herramientas que dispone para poder realizar su propia terminación. Normalmente en otro tipo de terminaciones depende mucho de la persona que lo haga. Si una persona tiene que soldar un contacto, dependeremos mucho de la experiencia que tenga esa persona. Y además, esa misma persona, si hace 3 o 4 o 5 terminaciones diferentes, seguramente tendrán diferentes características eléctricas y mecánicas. Sin embargo, en los contactos de engaste, el conocimiento, gran parte del conocimiento se pone en la herramienta, con lo cual un operario ligeramente entrenado, básicamente entrenado, puede realizar varios tipos de terminación y mantener en todos ellos las mismas características eléctricas y mecánicas siguiendo unos simples pasos. Dentro de los contactos de engaste podemos encontrarnos de dos tipos, contactos estampados y contactos torneados. Los contactos torneados son contactos con una gran robustez y por eso se utilizan sobre todo en lo que son sistemas de interconexión entre equipos, debido a que son conectores que pueden estar sobre todo en ambientes industriales, que pueden recibir golpes y que pueden llegar a dañarse, con lo cual se utilizan por un lado contactos torneados porque son mucho más robustos, tienen una menor resistencia de carga que los estampados, con lo cual también pueden llevar intensidades más elevadas. Aquí queremos presentar un resumen de todas las herramientas que dispone Harting para estos contactos torneados. Nos podemos encontrar de tres tipos. Tenemos herramientas individuales para poder coger un contacto y crimparlo, engastarlo en un cable uno a uno. Estas herramientas están pensadas sobre todo para poder utilizarlas en campo, de tal manera que cualquier persona pueda ir a una instalación y realizar este crimpado, este engaste, esta terminación. Y nos podemos encontrar que tenemos de dos tipos, las que son tipo mordaza, que pueden tener pueden hacer un engaste estilo cizalla, como si fuesen unas tijeras, que son las que normalmente se utilizan para herramientas de servicio, y luego otras que pueden tener un engaste en paralelo o un engaste en 4 puntos, que son más profesionales. Todas ellas disponen de diferentes accesorios. Normalmente dentro de una herramienta lo que nos encontramos es un posicionador para asegurarnos que cuando realizamos el engaste a un contacto lo hacemos en la zona de engaste determinada. Normalmente estas herramientas se utilizan para secciones de hasta 10 milímetros, que son las que están recogidas en la EN 60352-2, pero hay que tener en cuenta que para algunos contactos necesitamos irnos a secciones mucho más elevadas. En este caso, Harting también dispone de soluciones mediante herramientas hidráulicas, que pueden ser manuales o pueden ser con batería. Esto facilita enormemente el poder engastar y realizar terminaciones en cables de secciones más elevadas. Por último, hay que comentar que dependiendo del número de
de engastes que realizamos, a lo mejor nos interesa utilizar otro tipo de máquinas. Es decir, para temas de mantenimiento seguramente nos interesará herramientas individuales, debido a que son pocos los engastes que realizamos. Pero como podemos ver en esta gráfica, cuantos más engastes realizamos, más automático necesitamos que sea el proceso. Y para ello Harting dispone de máquinas semiautomáticas y automáticas para facilitarlo. Dentro de las máquinas semiautomáticas disponemos de máquinas que funcionan con un pedal, de tal manera de que cuando se realiza el engaste es la máquina la que realiza la fuerza, y luego también otro tipo de máquinas que lo que se encargan es ellas mismas de realizar el engaste. Nosotros cogemos el cable, que lo podemos pelar o no, lo introducimos y la máquina se encarga de realizar el engaste. Una vez que hemos realizado el engaste, la máquina se prepara para poder tener otro contacto preparado para el siguiente engaste. Normalmente, como estamos hablando de contactos torneados, estas máquinas necesitan de algún elemento vibratorio que se encargue de alimentar la máquina con una serie de contactos para poder realizarlos en el menor tiempo posible. Son máquinas que están pensadas para reducir el tiempo de engaste lo máximo posible. En conclusión, comentar de que tenemos diferentes máquinas para diferentes tipos de contacto y que al final lo que se tiene que hacer es escoger la máquina adecuada dependiendo de la aplicación en donde queramos utilizarla. Bueno, y hasta aquí el webinar de hoy. Espero que los contenidos hayan sido de vuestro interés y os invito a que participéis el mes que viene en otro de nuestros webinars. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo mes.